Bueno, pues aquí estoy en Playa Pelícaro de nuevo, como el día de ayer, pero el día de hoy os quiero presentar un nuevo desarrollo aquí en Playa del Carmen. Lo tenemos muy cerca de lo que es el Parque Fundadores, lo que es el muelle que sale para Cozumel, detrás justo de lo que es el centro comercial que tenemos ahí al ladito, que ahora se me ha olvidado el nombre. Espectacular el desarrollo, vistas al mar excelentes. Son departamentos tipo estudio de una y de dos recámaras. Se entregan amueblados y equipados, tiene un room maravilloso con unas vistas excelentes al mar. Y lo que yo quiero comentar es que qué bueno que pueda ofrecer esto, por si queréis hacer una inversión aquí en Playa del Carmen, tan cercana al mar y con esas vistas tan hermosas. Os dejo ahí el vídeo y seguimos por aquí luchándole al día a día, como es dentro del agua maravillosa, como estamos ahora en el Caribe mexicano. Os dejo Zoe, este desarrollo que en este momento está en su mejor precio y es una excelente preventa que tenemos aquí en Playa del Carmen. Venga, os dejo ahí con Joel y con Marcelo, también el chavalote. Así empezamos la mañana. Estamos aquí con Joel. Qué bueno. Vamos a grabar un desarrollo, ¿te parece? Así es. Vamos a darles cómo está en este momento. Vamos a darle toda la información que necesite. ¿Nos dirigimos a qué oficina? Vamos a Estamos aquí en las oficinas en este momento. Qué bueno. Estamos eligiendo cuál, que esté libre. Esta de aquí está ocupada. En esta pantalla vamos a grabaros el vídeo del día de hoy. No sé si lo voy a poner antes o cuando ya esté de vacaciones, así que lo importante de todo es que os dé un mensaje de cómo podéis invertir aquí en Playa del Carmen en este desarrollo que vamos a hablar el día de hoy. Estoy acompañado también con el chavalote, así que os dejo la intro y seguimos grabando. Mira, hemos cambiado de oficina, estamos aquí con Marcelo, que bueno. Y Joel, vamos a preparar esta pantalla que es más grande, pero no solamente eso. En las uvas a mí me encantan también el tipo de tapeo español y sobre todo esta piña colada que nos preparan aquí cuando nos visitéis. Está excepcional, ¿eh, chaval? Sí. Qué bueno. Vamos a presentar, vamos a preparar ya la pantalla. ¿Qué desarrollo me quieres presentar el día de hoy, Joel? Pues, ¿qué te parece si empezamos por nuestro último lanzamiento de Zoe? Okay. ¿No? Que es una excelente ubicación. Estábamos en etapa cero, se puede decir. Y pues prácticamente, si lo que buscas es una ganancia en tu inversión, es el mejor momento para escoger tu condominio aquí. Bueno, pues voy a parar un poquito mientras comemos un poco y seguimos grabando, ¿te parece? Adelante. Joel, es una empresa muy conocida, ya ves la cantidad de desarrollos que tiene ya entregados, ¿no? En pocas palabras, sois desarrolladores también, no solamente vendedores. Así es, la parte pues de que proyectamos hacia nuestros inversionistas y a nuestros amigos asesores es que somos, si no es casi la única empresa que tiene cubierto todos los campos de lo que implica uno de estos proyectos. Nosotros no tenemos nadie de por medio, somos los dueños de los terrenos, somos los constructores y desarrolladores. Y también somos la parte pues, de ventas, ¿no? Sin embargo, también tenemos esta parte del departamento de postventa. Que créeme que ahora que vas a ir a Dubái, ni allá lo tienen. Muchas personas me han dicho que no tienen servicio de postventa en varios desarrollos que ellos han vendido por allá. Y es un punto a relucir en nuestra empresa, ¿no? Que nos hace muy orgullosos. Oye, pues qué buena información me está pasando, porque yo en Dubái quiero grabaros algún desarrollo. Entonces, eso de que no haya postventa, aquí sí que la vais a tener, pero se os va a atender desde el principio hasta el final con el mejor trato, los mejores precios y en este caso con la mejor desarrollo que tenemos ahora para enseñarles la preventa de Zoe, porque tenemos, ¿cuántos desarrollos en total habéis hecho ya? Tenemos 28 solamente aquí en la Riviera Maya, previos tenemos 15 en Argentina, dos en Miami, en el área de Brickell próximamente. Pero eso habla mucho de la solidez de la empresa, ¿no? Claro. Y que claramente ya podemos ver desarrollos entregados, cómo superamos inclusive los renders. Ajá. Y
y pues historiales de plusvalía, que son maravillosos aquí en el estado de Quintana Roo. Bueno, pues vamos a dedicarnos el día de hoy a un departamento, bueno, un desarrollo que tenemos en Playa del Carmen. Está justo al lado donde sale el ferry, por decir algo, una muy buena ubicación. Señálame dónde estás hoy, por favor. Mira, por aquí estás hoy. Hago el zoom. A la izquierda. Está aquí. Ajá, está acá. En realidad, esto está dividido en lotes, pero en realidad son 3 cuadras hacia el ferry. Son 2 cuadras hacia la estación de autobuses del ADO, que es muy famoso nacionalmente. Sí, que aquí en este plano parece que esté más lejos, pero lo que quiero resaltaros es que estamos al lado del centro comercial este, que se llama, ¿cómo se llama, chaval? Paseo del Carmen. Ok. Y estamos justo al lado, pues digamos que a 5 minutos andando del Parque Fundadores, que lo tenemos aquí. La Quinta Avenida que inicia en esta zona, la vamos a recorrer. No sé si la Quinta Avenida pues está por aquí o está aquí. Esta es la amarilla. La amarilla. Es que este plano, de verdad, está bien hecho, pero para el que lo hizo. Porque yo que lo quiero explicar y que vivo en Playa del Carmen me estoy perdiendo un poco. Fijaros que nos ha puesto ahora mismo este vuelo de dron, se puede decir, esta imagen. Este sería el Paseo del Carmen. Y justo estamos aquí, al ladito. Y esto es lo que es la Avenida Juárez, junto con el Parque Fundadores. Qué buena imagen me habéis puesto. Y la salida del ferry a Cozumel, total, que la ubicación es excelente, ¿no? Así es un punto estratégico, porque precisamente al tener este puerto de ferry, los que cruzan de Cozumel llegan a este lugar y pues ¿dónde se quieren quedar? En el lugar que lo conecten todo, ¿no? Aquí claramente todo está caminando y desde la ubicación, esta es una vista aproximada del rooftop que vamos a tener. Y checa la cercanía a la playa de Playa Car. No, y también hay que resaltar una cosa, los edificios que tenemos delante no son de más de 2 plantas, por decirlo de alguna manera, así que la ubicación que tenemos desde el roof va a ser maravillosa y desde alguna planta que mire para allá también van a tener vistas al mar excelentes. Así es, tenemos algunas muy buenas opciones con vista hacia el mar, otras parciales, pero en este momento tenemos muy buenas opciones, tanto algún penthouse, ¿no? Estudios, departamentos de una recámara, y si estás interesado en hacer un departamento de 2 recámaras, este es el momento, pues te podemos unir dos departamentos, sí. Y nosotros aquí te vamos a mostrar las tipologías que podemos hacer. De hecho, podemos hacer de 3 habitaciones, 4 habitaciones, lo que tú gustes. De igual manera, si tenemos oportunidad de hacerlo en el penthouse, te lo hacemos. Bueno, aquí tenemos a Marcelo, que no le estoy dando pie todavía. Y Marcelo, es que muy bueno hablar de la ubicación. Yo doy mi punto de vista, Joel también. A ver, Marcelo, ¿se nos ha quedado algo en el tintero que quieras resaltar? A mí la verdad me encanta la ubicación. De hecho, la otra estaba hablando con un property manager que me dijo, esa ubicación, nada más por tenerla no le tienes que hacer mucho en las plataformas, porque como estás cerca de lo que es el ferry y cerca del ADO que está acá, que son los autobuses que nos llevan al aeropuerto y que nos traen del aeropuerto, estás caminando. Entonces toda la gente que está buscando fácil accesibilidad y lugares cerca de donde van a llegar, se renta rapidísimo. Y no solamente eso, personas que quieren ver el mar cerca, desde su propio rooftop, el mar lo vas a ver excelente, unos colores maravillosos. A la derecha tenemos la zona de Playa Car, te puedes ir caminando por aquí y disfrutar de las playas de Playa Car, o a la izquierda te puedes disfrutar de estas playas que para mí son maravillosas, tanto Fundadores, la 2, la 4, son excelentes playas. Joel, el desarrollo, ¿cuántos departamentos tenemos en el edificio? Tenemos 64 unidades y como te dije, podemos ofrecerte desde estudios, una recámara, 2 recámaras, 3 recámaras, penthouse, lo que tú tengas en mente, aquí te lo hacemos. No hace mucho que salió a la venta el desarrollo, hace poquito, por lo tanto estamos en mejor precio todavía. Así es. ¿Para cuándo empieza la obra y para cuándo termina? La entrega es en febrero de 2027, la construcción más o menos... Estamos en 5 meses, estamos sacando lo que es el permiso de demolición, porque actualmente hay una casa ahí, entonces hay que demolerla primero y poder proceder a lo que es la cimentación y así edificar. ¿Qué pensáis cuando se ve un desarrollo con una entrega a tan largo plazo que se tiene que hacer poco a poco los pagos? Yo creo que le beneficiamos mucho en que no se descapitalicen, ¿no? Cuando toman la decisión. A mí me encantan porque aquí no va a haber ningún interés, solo con un 30% de enganche y después pagos ya sean mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales. Puede ir el cliente pagando este departamento y al final ya lo tiene completamente pagado con una excelente plusvalía sin descapitalizarse.
Los entregamos amueblados y equipados. ¿Qué medidas tenemos de departamentos para que se hagan una idea de lo que pueden disponer aquí? Tenemos departamentos de una recámara y es tipo estudio de 40 metros. Hay unos que tienen terraza extendida que ya se van a los 50 metros, con una terraza de 16 metros cuadrados padrísima. Hay departamentos de 2 recámaras desde 80 metros cuadrados, 3 recámaras desde 120 y asimismo 4 recámaras en 120 metros cuadrados. Yo creo que estos departamentos que estáis entregando en la zona son ideales para personas que quieren vivir cerca del mar o vivir la experiencia, poner un negocio como las rentas. Correcto. Y no van a necesitar nada más, ¿a que no? No. Porque todo, muchas veces yo lo digo en los vídeos y lo quiero resaltar, cuando tú compras un departamento de estos, no solamente estás comprando tu departamento, tenemos unas excelentes amenidades donde tú eres propietario de esas amenidades y te puedes subir a comer si quieres al roof, a bañarte, a disfrutar de un, no sé si tiene gimnasio, lo iba a decir. Tiene gimnasio, qué bueno. Tiene área de spa para que te den tu masaje, ya sabes que de repente llegas de la playa bien cansado y dices, no, quiero que me den un masaje. Te subes y ahí en tu sala de masajes te lo pueden dar y quedas a gusto. Y que estés tranquilo porque en el lobby vas a tener una persona que te va a atender sin ningún problema, todo eso con un mantenimiento. ¿De cuánto vamos a dar el mantenimiento? Pues aproximadamente ahorita en Playa del Carmen se está manejando lo que son $3.3 por metro cuadrado, que al final acaban siendo como $150 al mes. Fácil lo sacas en una noche o 2 noches. Estas son las vistas que tenemos desde el rooftop. Chécate nada más. Excelentes vistas, con más de 180 grados de vista de mar, imagínate, tremendas vistas al mar y a tu espalda cuando se oculta el sol. Aquí de frente te vas a encontrar cómo sale el sol en el amanecer y aquí justo que está girándose, que este aeródromo todavía no es oficial, pero el aeródromo que tenemos al lado, este que tenemos aquí, no creo que le quede mucha vida porque lo van a trasladar a otro sitio, ¿es correcto? Es correcto, ya que lo que es la urbanización de Playa del Carmen ya está consumiendo esta parte, pues ya se está complicando lo que son los despegues y demás, entonces ya se va a pasar hacia donde está rumbo a Portaventuras. Ya hay un predio destinado y esto va a pasar a ser un barrio mágico. Ya saben que aquí en México tenemos barrios mágicos y pueblos mágicos, pues este va a ser un barrio mágico. Bueno, pues va a ser excelente. Yo creo que Carlos Slim quería hincarle el diente a esta zona. Estaba pensando en poner sus negocios ahí. Ya veremos el futuro, pero de momento eso no molesta para nada a que compren el desarrollo. No, y aparte que pues aquí cae el sol. Exactamente. Entonces los atardeceres se van a ver padrísimos porque recuerda que nuestra alberca va en L. Ah, ok. Eso lo vamos a ver ahora cuando me enseñes cómo va a quedar el desarrollo. ¿Te parece, Joel? Sí. De hecho, lo que les quisiera agregar es de que están escuchando la voz de la experiencia, ¿no? Él es propietario de un Menese. Okay. Y él vivió lo que es, pues, tener exactamente un plan de pagos a la medida, ¿no? Porque nosotros no solamente estamos cerrados a hacer esto que les mostramos, les pedimos que se acerquen a nosotros, el inversionista, lo escuchamos y juntos ideamos un plan de inversión, ¿no? Lo más cómodo para ellos y siempre estamos abiertos a propuestas. Te quiero rectificar porque él es de 3 propietarios de 3 departamentos. Yo soy propietario de uno y próximamente del segundo porque estoy cerrando Tulum ahorita con Santuario. Bueno, pues estamos empatados. Yo también tengo comprado con ellos 2. Próximamente, el mes que viene, seguramente me entregarán el primero. Sí. Y el año que viene espero el segundo, que va a ser en Tulum también. Va a ser uno en Playa del Carmen y otro en Tulum. La experiencia que tengo con ellos desde que los conocí, a mí me encanta cómo lo trabajan, me encantan las ubicaciones que ellos entregan. No me va a dar mucho problema porque cuando me lo entregan totalmente amueblado. Lo único que voy a tener que hacer es comprar lo que es la decoración y ponerme en contacto con una empresa que me lo rente, que sí que tenemos empresa para rentaros, que os lo vamos a pasar cuando necesitéis eso. Y así que problemas ninguno, ubicación excelente, negocio posible, ¿que sí? Claro, y la verdad la experiencia de la entrega es padrísima. Claro que sí. No les voy a decir mucho, pero por ejemplo yo quise que recibir en mi cumpleaños y me pusieron hasta mi pastelito y me cantaron las mañanitas. No, hombre, te hace sentir muy querido. Bueno, si vemos lo que nos han ofrecido aquí, que es poquita cosa, porque cuando nos visite va a ser aún más, cuando te entregan el departamento aún mejor. Una belleza. Una belleza. Sí. Seguimos. Mira, aquí ya vamos a dar... aquí es una parte del arco de las sirenas del Parque Fundadores, que está a 2 cuadras, como te comentábamos. El Portal Maya, yo lo conozco así. Precioso, el atardecer, el anochecer y el amanecer. Y pues tú no nos vas a dejar mentir porque ayer fue uno de los atardeceres que llamaron más la atención aquí en Playa del Carmen. Ok. Diferentes... Yo me lo perdí, ¿eh? ¿Sí, te lo perdiste? Sí. Yo venía precisamente de uno de nuestros desarrollos de Tulum y se vio morado, se vio rosa, se vio hasta el último azul. Conforme va bajando el sol es porque son tonos pastel, ¿no? Así, digo,
aunque usamos muy buenas cámaras, Ujú. muchas veces no le hace justicia al ojo, ¿no? No, y lo que también os quiero decir, cuando vosotros tenéis en el RUF, el departamento, veis el amanecer, lo veis encima del mar, pero a pesar de todo de la ciudad, cuando miráis hacia el atardecer vais a ver selva y ese mar verde que tenemos ahí. Así es, el que caracteriza al Caribe, ¿no? Cuando Sí. tú ves ese color de mar, sí dices, ya estoy en el Caribe, en ningún otro lugar lo puedes ver. Bueno, pues aquí ya estamos hablando del tema de la entrega, febrero de 2027, las unidades, 52 unidades, tipo de departamentos que puedes tener serían departamento de 1 de 2 recámaras, estudios, penthouse, 1 de 2 recámaras y también podéis ofrecerles de 3 y de 4 si lo necesitan porque a día de hoy todavía hay ubicaciones que se pueden agarrar 4 departamentos, ¿no? Así es, estando disponibles las unidades juntas o separadas si lo deseas, porque también se puede diversificar. Pero si tú decides poner 2 juntos, te hacemos lo que es un sistema lock-off, que es una puerta de conexión entre ambos departamentos y te ofrecemos diferentes modalidades que te lo podemos hacer ahorita, que es la preventa. ¿Y eso qué ayuda? Ayuda a que se renten por separado o en caso de que tú vengas con la familia, se utilicen las 2 como una sola unidad. Entonces se amplía, ¿no? Y también de la misma manera, si estás interesado en algo más exclusivo, pues los penthouse que tienen alberca privada arriba, entonces también se puede bloquear lo que es la alberca, lo puedes rentar con, sin alberca, una sola unidad, las 2, hay infinidad de cosas. Y ahorita que estamos en preventa, eso creo que la otra vez te lo comenté, Paco, también tenemos la oportunidad que si quieres más espacio en tu penthouse, en lugar de poner una alberca, te ponemos un jacuzzi. Ah, qué bueno. Ajá, entonces así tú puedes implementar lo que tú quieras allá arriba, puedes tener la mascota, puedes hacer un jardín, puedes hacer infinidad de cosas que puedes hacer ahí. Pues está muy bien porque total tenemos la piscina Infinity ahí mirando en forma de L al mar y entonces es una pena que no la utilices por tener tu penthouse, que ahí vas a tener tu privacidad también, entonces tú eliges cómo lo quieres hacer. Terreno de 542 metros cuadrados y en la forma del edificio ya lo veis, siempre lo que veis ahora, por ejemplo, cuando lo entreguen va a ser precioso. Es la entrada del lobby, va a tener un garaje para pocos vehículos, pero en esa zona, porque estamos cerca de todo, pues no van a necesitar meter su vehículo, van a poder hacer todo andando. Claro, así nosotros contamos con estacionamiento en nuestros desarrollos, pero debido a nuestras excelentes ubicaciones, cuando vienes, si acaso necesitas carro, es para ir a un cenote lejísimos o a un parque. Eso, pero hasta ni al parque, porque recuerda que también hay tours. Lejísimos, media hora. Ah, sí, bueno, sí, es que ya me acostumbré a vivir, vengo de la Ciudad de México, imagínate. Claro. Ya aquí, de mi casa aquí, son 5 minutos, te cambia la vida estar por acá. Y ya se te hace hasta lejos 5 minutos. Exacto. Yo viajaba 45 minutos para ir a trabajar y se me hacía normal. Ahora se me hace ir como casi a otra ciudad. En pocas palabras, él dice muy razonablemente lo que está comentando. ¿Por qué motivo? A mí me pasa igual. Ya una vez que te instalas aquí en Playa del Carmen, las distancias las ves diferentes por el calor, por el movimiento, por lo que sea, porque sudas un poquito. Entonces, cuando tú te desplazas más de 5 o 10 minutos para ir a la playa, aunque sea andando, ya notas ese cansancio, sí, ese bajón. Y sin embargo, vienes de la Ciudad de México, por ejemplo, yo soy de Barcelona, y allí, pues para llegar a un lugar... En Barcelona muchas veces son media hora, 40 minutos. Ahí en Ciudad de México yo he estado bastante. A 2 horas, ¿no? 5 kilómetros a veces, hora y media. Se entiende perfectamente esa comparativa. Bueno, pues el edificio no va a ser muy ancho, va a ser estrechito, pero toda la parte de atrás va a ser unas amenidades tremendas. Vamos a seguir conociéndolo. Fíjate el lobby, como qué bonito. Un lobby muy acogedor. Siempre dais pues sensación de plantas, de madera, de agradable, que sea muy agradable, con colores claros también. Claro, aquí lo que queremos transmitir es que en realidad es la experiencia, ¿no? Que llegas y en realidad sabes que ya viniste de vacaciones. Imagínate entrar en este lugar y sabes que ahí vas a ver el concierge que te va a recibir, te va a dar las instrucciones para entrar a tu departamento y también te va a ofrecer estos tours, ¿no? Ya te va a empezar a decir de Xcaret, de los cenotes, de las playas más cercanas, de restaurantes que puedes visitar. Entonces ya prácticamente ya estás entrando ahora sí a las vacaciones, ¿no? Bueno, yo tengo una experiencia vivida hace poquito en 2 hoteles aquí cercanos, 2 resorts de la cadena Río, muy buenos, excelentes, de verdad merece la pena pasarlos, pero también me encontré con clientes que han rentado en los departamentos vuestros y me dicen, de verdad,
estos departamentos tienen todo, no, lo que sigue, como se suele decir. No necesitas nada y lo mejor de todo que tienes una ubicación para moverte a la parte que quieras de Playa del Carmen y salir. Entonces tienes dos formas de vacacionar aquí en playa. ¿Te gusta un resort? ¿Te gusta tu piscina, tu playita y tal? Muy bien, ahí lo tienes todo. ¿Te gusta salir? ¿Te gusta pasear? ¿Te gusta disfrutar de la Quinta Avenida, de la playa y tener tu departamento amplio con todo lo que necesitas con vistas al mar? Pues aquí tienes este tipo de departamentos, ¿no? Así es, de hecho, vean, ahorita Marcelo y yo estamos siempre de negro, ¿no? Pero eso es para atenderlos a ustedes, con mucho gusto. Pero una vez que ya te instalas en Playa del Carmen, te digo, al rato que nosotros salgamos, ya sabes, tus sandalias, tu camisita, ¿sí? Entonces, aquí... Y el bañador. Exacto. Porque me voy a ir a la playa ahora. Exacto, todo te cambia, ¿no? Yo lo traigo la cajuela, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, pues ya hemos conocido lo que es la parte del lobby, vamos a seguir conociendo las amenidades. Un edificio como este, que no tiene mucho terreno, más amenidades ya no se le puede poner, pero las que tiene son necesarias para lo que estamos en la zona, ¿no es así? Claro, las necesarias para que tengas una experiencia acogedora y inolvidable, ¿no? Como te decíamos, entras, vas a ver al concierge, en el rooftop vas a tener vista al mar, vas a tener gimnasio, la alberca va a estar viendo hacia el mar, como aquí se puede apreciar. Este es un render, pero te aseguro que se lo va a superar. El lobby con recepción, tenemos sistema de seguridad en todos los desarrollos, ¿no? Tenemos cámaras, estacionamiento subterráneo, en caso de que requieras de un automóvil. Tenemos bar y parrilla ahí en el rooftop. En nuestro rooftop también tenemos Wi-Fi, porque sabemos que aunque nos movemos acá al Caribe, seguimos trabajando. Entonces, en todas las amenidades que tenemos es importante que siempre tengas conectividad, ¿no? Entregamos el cuarto inteligente. Todas nuestras unidades aquí en Playa del Carmen tienen portero inteligente. También tenemos esta oportunidad de conectar todo a comando de voz, como aquí tenemos el comando de Google. Bueno, eso podríamos bajar y subir las cortinas, por ejemplo, apagar las luces, cosas así, es, ¿no? prender, apagar el aire acondicionado mientras estás afuera, antes de que entres, porque ya sabes que hay veces que nos hace diferentes reacciones este tema del aire acondicionado. Lo pones a que se refresque, cuando entres ya lo apagas y ya está todo listo. Y el último tenemos el spa, ahí por si quieres que un masaje, alguna cosita, te la traes la masajista y ahí tienes una mesita para que te puedan hacerlo. Así es. Mira, de hecho, hablando del cuarto inteligente, aquí tenemos lo que es el sistema de portería. Y todo este sistema, haz de cuenta que te lo podemos conectar a tu celular. Okay. Entonces, lo que va a pasar es de que tú, a través de tu cel, vas a poder ver quién entra y quién sale. Porque esta camarita está justo en el lobby. Ok, esto sería lo que nos encontramos en el lobby y esto sería lo que nos encontramos en el departamento, ¿es Así correcto? Es correcto. Y luego tú estás en el departamento y aquí puedes ver la persona que te está llamando por decir algo y le das acceso. Y la persona que está allí, que quiere entrar, porque ya sabe el código, pone el código, se abre la puerta. Y si te está llamando, pues también me imagino que pondrá el número de departamento, ¿no? Recordemos que aquí Playa del Carmen pues, tiene una excelente y gran variedad de alimentos. Entonces, tal vez un día no quieres salir de tu departamento y quieres pedir a domicilio, pues el Rappi, el Uber o cualquiera de estos servicios te va a llegar y te va a tocar y va a ser, bueno, ya llegó mi comida italiana, mi comida tailandesa, lo que sea, y ahí mismo la recibes, ¿no? Ah, qué bueno. Pues vamos a seguir conociendo, ya hemos conocido las amenidades, vamos a ver la pista del roof, por ejemplo. La cereza del pastel, que es la vista desde el rooftop, va a ser increíble. Honestamente, como comentabas al principio del video, Paco, sí, esta ubicación es muy buena. Se renta sola, pero aparte la vista, ¿no? La vista que es totalmente azul turquesa, con la alberca va a ser en L, y aquí está lo que es el bar and grill, con sus mesas para que llegues a disfrutar de tus alimentos, o inclusive puedes estar trabajando desde esta área sin ningún problema. Por eso yo les digo que los 40 metros cuadrados que están pagando de su departamento no es solamente lo que pagan y lo que disfrutan, sino que también están disfrutando de todos estos metros cuadrados con estas amenidades que van a estar cuidadas porque pagan un mantenimiento para que se cuiden. ¿Es correcto? Así es. Entonces tú imagínate que te subes ahí con 4 personas que te han venido a visitar, pasáis el día ahí, os bañáis, disfrutáis, se cambian luego. Tenemos duchas de arriba y baños también, que no hay por qué bajar al departamento, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir conociendo otra imagen. ¿Qué unidades ofrece Menese? Bueno,
pues ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Estudios de una recámara 2, penthouse de 2 recámaras y hasta más. Vamos a seguir conociendo los estudios como son. Pues aquí ya nos dan un precio de salida, que no sé si quedará todavía ese precio alguno. Ese es el formato que damos al principio. Pues ya sabéis, cuando se ofrece el desarrollo al principio, te ofrecen lo más económico que hay en ese momento por su ubicación, porque depende de la ubicación, sube o baja un poquito el precio. En este momento, no sé si queda todavía a $195.000, el total aproximado 40 metros cuadrados, y así como lo veis sería un estudio, la entrada, el baño a la izquierda, la cocina completa, área de desayuno, sofá, cama y lo que es el closet con una terraza aquí arriba. Lugar que para mí, lo que me dijo aquella persona que me dijo, Paco, yo no quiero más, con esto me basta. Y ahí puedes sentirte cómodo, no solamente en los 9 días de vacaciones, te puedes sentir cómodo 3 meses, 6 meses, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no necesitas más, estamos en el Caribe, esta es la ropa que vas a llevar, un bañador, unas playeras, tal, poquita cosa más. Así es, recordar que también es de administración libre, lo que significa que no solamente es para que lo pongas a la renta en Airbnb y en todas las plataformas vacacionales. Si quieres mudarte a tu condo, tú lo puedes hacer, ningún problema. Y no solamente eso, que si te mudas a tu condo, como vas a pagar un mantenimiento, cuando son pocos metros cuadrados, vas a pagar poco también. ¿Cuánto le podría salir el mantenimiento? $150 al mes, pero aparte de que los costos de operación van a ser inclusive más bajos, porque aquí en un monoespacio solo tenemos un aire acondicionado. Exactamente. Y por nuestra calidad de construcción y los espacios que tenemos, la unidad se enfría muy rápido. Muy rápido y vas a gastar muy poca luz. Es correcto. Porque no tienes que poner 2 o 3 aire acondicionados. Sí. Qué bueno que sea así. Vamos a ver el interior, cómo quedaría. Y ya estáis viendo el interior. Muy imaginativo, pero muy real también, porque hemos grabado muchos desarrollos, muchos departamentos tipo estudio. Hay algunos que son más anchos, hay otros que son un poquito más estrechos, dependiendo de la ubicación dentro del desarrollo, pero todos dan esta sensación. Esa sensación de tener una buena cristalera con vistas al mar, si te da con vistas al mar, pero sobre todo una buena cama king size grandota, un sofá cama, barra desayunadora, una cocina completa con todo lo que necesitas y un baño que es espectacular. A mí me gusta mucho. Así es, y pues precisamente es importante mencionar que tenemos vistas al mar, o si quieres algo más privado, también tenemos vistas interiores, que son muy bonitas, en zonas muy verdes, y pues claramente hay personas, ¿no?, que les gusta ese acogimiento de ese tipo de espacios. Ajá, pero ahorita en este momento todavía tenemos vistas al mar. Bueno, yo lo que quería decir desde mi punto de vista, perdona Marcelo, es que yo cuando me compro mi departamento no he podido comprarme con vistas al mar porque el precio es superior, pero me he comprado vistas internas. ¿Por qué motivo? Y no le he puesto ninguna pega, porque precisamente teniendo ese rooftop tan maravilloso, cuando yo quiero disfrutar de la playa, de las vistas al mar, me subo ahí arriba y no me quedo en mi departamento. Total, el departamento, ¿cuántas horas al día lo vas a disfrutar? Muy poquito. Desayunar, comer, a lo mejor cenar, y de ahí ya disfrutas el resto, o arriba o paseando. Así Claro. que el que quiere pagar más baratito, pues o no le llega el presupuesto. Sí hay inversión. No, en realidad, el mejor retorno de inversión están en las unidades más económicas. ¿Por qué? Al final lo que importa es la ubicación de tu edificio, Paco. Porque eso es lo que va a rentar el edificio. Ajá. Como bien dices, vas a pasar tal vez mientras duermes en la unidad. El resto vas a estar afuera. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Una buena ubicación. Ahora, si tú eres una persona con un capital que lo tienes bien y quieres darte el lujo de tener vistas al mar desde estas vistas que tenías aquí, pues excelente por ti, ¿por qué no? Claro, Todavía tenemos. claro, y más si Paco te está ayudando a rentar tu condo, imagínate el alcance que tiene Paco, ¿no? O sea, en realidad es un punto muy importante, ¿quién te va a rentar tu condo? Eso lo va a hacer muy exponencial en este destino tan famoso, pero el alcance del property manager es importantísimo. Nosotros hemos montado una empresa de rentas no hace mucho y os podemos apoyar, pero también sois libres de elegir a las personas que queráis también con ellos, porque ellos también trabajan muy bien en ese tema. Vamos a seguir conociendo los suelos de mármol, por ejemplo. Siempre lo dan con mármol, las paredes muy bien trabajadas, que Sí. esa calidad que trabajáis hace que el trabajo sea más lento, pero más seguro, ¿no? Sí, son 5 capas las que tenemos, ya sea que sea el block o el concreto. Esto se le da adherencia. Si es block, se le pone el richeado, que es cuando salpicas una mezcla de polvo con agua para darle adherencia. Y le pones la primera capa de aplanado. Si es concreto como este, se pica el muro para darle adherencia.
Después de esta primera capa de aplanado con cemento, le das una segunda capa de aplanado pero con masilla para cubrir esas imperfecciones. Luego una tercera capa con una pasta que se llama Ready Mix, la cual se lija toda, cada una a mano, como bien dices, nos tardamos en eso porque queremos dejarlo perfecto. Después, una capa de, ¿cómo se llama este? El impermeabilizante, un sellador para prevenir cualquier humedad y 3 capas de pintura. Entonces al final las paredes te quedan impresionantes. Sí, me gusta mucho como las dejáis. A veces le paso la mano, digo, la tendré limpia para no ensuciarlo. Sí, Sí. claro. Pero que es verdad, pasa el gusto. Sí, en realidad son paredes y todo lo que tenemos dentro de nuestras unidades es de excelente calidad. Ajá, no escatimamos en eso, porque es muy importante que te estamos ofreciendo un negocio con bajo mantenimiento. Pues ahí están trabajando una de las paredes. Qué bueno, Marcelo, que tienes ahí ese vídeo. Sí. Y pues por eso muchas veces pues, las entregas, ya vemos el edificio hecho, ya vemos el edificio terminado en gris y luego pues se tarda un buen rato en terminar el edificio con todos los detalles. Entonces yo, por ejemplo, en mi Tau 360 estoy esperando que se me entregue, pero con que me lo entreguen perfecto a mí no me importa esperar un poquito más. Pero son esos detalles los que hacen que tarde un poquito más, ¿no? Y nuestras ubicaciones, si quieres, ahorita que acabemos con esto, te podemos enseñar números de esa zona para que veas que va a tener una excelente rentabilidad. Claro que sí. Vamos a seguir con otro render, a ver que, bueno, esto sería el de una recámara. Aquí la diferencia que tenemos con el anterior es que le han puesto una pared para separar las vistas de la gente cuando te va a entrar y tener privacidad en lo que es la recámara. Sí. De hecho, esto se puede cerrar completamente para tener mayor privacidad. Ahora sí es a elección del cliente. Si lo quiere con mamparas corredizas que dejen entrar la luz, o si lo quiere de muro de block o tabla roca, lo que el cliente quiera. Nosotros, la verdad, siempre construimos muros sólidos. Tabla roca solo va en el plafón, pero pues ahora sí, si el cliente lo quiere de ese material, se puede hacer. Sí, porque es impresionante cuando entras precisamente, yo creo que tú has entrado a las construcciones en proceso, desde los plafones que tenemos, ¿no? La calidad que manejamos, no lo ves en ningún otro lugar, y los diseños tan bonitos, ¿no? Que hacen lucir, tal vez no me creas, pero los clientes se enamoran también de nuestros pasillos, porque aparte son de luz inteligente y conforme lo empiezas a recorrer se va prendiendo. Entonces, en este tipo de modalidad de una recámara, tenemos, como decía Marcelo, la posibilidad de cerrar lo que es la habitación o incluso hacer puertas corredizas. Ya estáis trabajando también las luces indirectas, ¿no es así? Sí. Para que le dé esa privacidad, ese sentido romántico. Claro. Pues aquí los tenemos desde $208.000, dependiendo de su ubicación van a subir, y los metros cuadrados igual como los estudios. La única diferencia es esa pared que ponemos para que tenga su privacidad. Bueno, y que los departamentos de una recámara tienen una terraza más amplia y son más anchos, Cuadros. mientras los otros son un poco más largos los estudios. Ok, Bueno, ese es el mismo que habíamos visto antes. sí. Y este es de 2 recámaras. Aquí podemos observar que hemos unido 2 departamentos, ¿no es así? Explícamelo un poquito, Marcelo. Nuestros proyectos son modulares. Significa que tenemos diferentes unidades, pero esto es un módulo. Si queremos hacer 2 recámaras, es como un Lego, agarramos 2. Si queremos hacer 3, agarramos 3. 4 también lo podemos hacer en 3. Si quieres, ahorita te enseño un plano. Pero, por ejemplo, aquí tienes la entrada, el closet de la entrada, la cocina, comedor, sala, su propio balcón, y esta recámara ya tiene también un balcón privado. Este baño es compartido con la sala y con esta habitación, y aquí tenemos una segunda habitación con su propio baño. Este que vemos, esta muestra, no sería low-cost, este sería... A mí me gusta mucho esta, ¿eh? Cómo está. Pero si tú lo quisieras low-cost, ya sería diferente. Claro, ¿sí? Este lo recomendamos mucho cuando ya te piensas mudar, ¿no? Claro. Canadiense que está tratando de huir del frío y pasa más tiempo en el condo, este tipo de modulación es perfecta para ellos. Es ideal para las familias que quieren venir a vivir y no rentar, o rentar a largo plazo, más bien. Correcto. ¿Correcto? Vamos a ver otro, este sería de 80 metros cuadrados, que no lo hemos dicho. Y como veis, pues el tema de las vistas, de la zona de la cama, y en los estudios penthouse la gran diferencia que tiene es que vienen a ser como un estudio normal, tu escalera a la entrada, que sube a la parte del roof, y tu alberca, que luego lo puedes cambiar si quieres jacuzzi o quieres jardincito, lo que tú quieras, con tus camastros, tu baño privado. Así es. Y vienen a ser también de 80 metros cuadrados. Y aquí es la modulación que te dije que
estamos en el momento adecuado para que nos hagas saber si te gustas alberca o te gustaría un jacuzzi. O como decías también, no quieres poner nada de agua porque ya tengo la piscina y quiero aprovecharlo pues, con un jardincito. Un espacio para hacer yoga. Exactamente, al gusto del cliente. Claro. Y luego, pues, el penthouse ya sería, como decías anteriormente, más cuadrado, de una recámara con privacidad y la parte de arriba también más cuadrada, con una piscina diferente. Ya no sería alargada, sino sería también cuadrada. Es correcto. Y este, pues, los tenemos desde $380.000. Con vistas al mar. Y estos son con vistas al mar, porque Esos los tienen hay que no vista al tienen mar. vistas al mar y hay otros que sí, ¿no? Los que son de $350.000 tienen vista a lo que es el atardecer Ok, y a la ciudad. Estos son de vista al mar. muy bien. Esa es la diferencia de precio también. Y luego tenemos los penthouse de 2 recámaras que vendría a ser, pues eso, uniendo 2 y arriba 2, pero ya cambiamos la parte de arriba un poquito. Es correcto. Con una alberca de 8 metros de largo. Y se ve precioso, ¿eh? Sí. El Sí. que tenga oportunidad, pues ya sabéis, es $700.000. Pero está muy cerca del mar, está en buena zona de Playa del Carmen y esos precios son los que se pagan en la zona. Así es. Así es, y también tienes oportunidad de solamente rentar la planta abajo. Si en dado caso tienes un cliente que te llega y solamente tiene la necesidad del condo, simplemente le bloqueas la puerta de lo que es el penthouse y es otra tarifa. También, O viceversa. Hay clientes que luego dicen, oye, quiero hacer una cena romántica en un rooftop privado. Le rentas solo la parte de arriba, cerrando lo que es la puerta para ir abajo, y rentas solo esta parte que va a ser suya durante el día o durante la noche, como llegues a un arreglo, ¿no? Ahí le dices al concierge, tengo este penthouse que está en renta por si alguien de tus inquilinos Bueno, te pide. te quería hacer una pregunta un poco conflictiva, pero no sé si se puede o no se puede. Este espacio de aquí que tenemos para hacer alguna cosita, ¿no se podría hacer una habitación, por ejemplo? Si el cliente quiere. Tenemos clientes que lo compran y posterior a lo que es el proyecto, porque nosotros tenemos licencias de construcción que tenemos que seguir, nada más lo piden sin lo que es la alberca. Ajá. Y nos piden algunas cuantas conexiones que quieren ya en un futuro hacer una segunda recámara y lo hacen. Tenemos muchos de nuestros proyectos que ya cuentan con habitaciones arriba, pero ya lo tiene que hacer parte del cliente posterior. Ok. No es muy fácil. Sí, es bien fácil. Entonces allí tendríamos espacio suficiente para poder el día de mañana poder hacer una recámara. Tú lo cambias a tu gusto. claro. Así es. Total, 160 metros cuadrados. Y el plan de pago, si a ti te ha interesado lo que estábamos hablando y quieres saber cómo invertir en el desarrollo, lo primero que hacemos es hacer un apartado, ¿no es así? Buscar la ubicación dentro del desarrollo, hacemos el apartado, bloqueamos, ese precio ya no se va a tocar, ya no va a subir, porque acordaros de algo importante, estamos hablando al principio de lo que es el desarrollo. Todavía no se ha iniciado la construcción, por lo tanto estamos en el mejor precio. Así es, antes de que empiece la construcción es el momento de agarrar el precio más accesible. Entonces, Y una otra llamada a cosa Paco. importante, otra cosa importante, no hay tantas unidades vendidas como más adelante, por lo tanto podrás elegir tu ubicación. Es La correcto, lista ¿no? que más te guste. Entonces, lo primero que hacemos es hacer el apartado. ¿Con cuánto dinero lo haremos? Son $5,000 o $100,000. Ok. Una vez que tenemos el apartado, se entregan los papeleos, se hace el contrato, se firma el contrato y se paga el 30% de anticipo, ¿no? Así es. Y luego ya durante la obra vamos a pagar el 60%, que eso van a ser casi 3 años, ¿no? 2 años y Son algo. 2 años y medio y el cliente decide cómo quiere pagar, si mensualmente, bimestral o cada 6 meses, sin ningún interés alguno. Y al final, cuando te van a entregar el departamento, vas a entregar el 10% que te falta. Así es. Y ahorita tenemos una promoción Ajá. solo durante estos par de días, que es un 30-70. En ciertas unidades de $195,000 solo tenemos una unidad. Entonces, si tienen alguien, de una. Pues voy a tener que subir el vídeo mañana porque total, si no se nos acaba esa promoción. Así es. Entonces vamos a subir este vídeo para mañana y vamos a daros oportunidad de comprar esa promoción al 30-70 porque con eso no te descapitalizas para nada y dentro de 2 años y medio puedes pedir un préstamo hipotecario. Así es. ¿Es así, correcto? Sí. Y pagar el 70%. Así es, como bien dice Paco, das el 30%, te pones a esperar que avance todo el tiempo de construcción y ya cuando el postventa, que es el servicio especial que tenemos para avisarte cuando ya se te va a entregar el condo, ellos te van a decir venta al día, entonces ya en eso empiezas a coordinar todo para tu pago del restante.
Bueno, pues ya hemos conocido el desarrollo, hemos conocido ubicación, hemos conocido pagos, precios, pero no solamente esto que hemos hablado es cerrado así. Vosotros poneros en contacto, podemos negociar, podemos adaptarnos un poquito a lo que podéis necesitar. ¿Y qué más me querías enseñar ahí? Esto es la ubicación en la cual estamos construyendo actualmente. Aquí vemos, bueno, adelante. Habla. Parque de Fundadores, Sí. el ferry a Cozumel. Esta es la primera avenida sur y la calle 3. Sí. Esta es la 15, aquí estamos actualmente. Y este es un departamento que encontré que ya tiene los 363 días, ya casi el año. Entonces nos da un histórico confiable. Nos arroja que tiene 85% de ocupación con una tarifa promedio de $111. Ok, con eso les quieres comunicar, para que quiera hacer negocio con su departamento, que van a tener un promedio de ocupación del 80 al 90%. Correcto. Podemos tirar para abajo, podemos tirar para arriba, pero muy poquito. Y que lo que van a rentar el promedio durante el año, porque hay épocas que se renta más caro y épocas que se renta más barato, pero lo que es la media del año son $111, que multiplicado por los días del año y los meses. El cálculo para que lo veamos aquí en vivo. Llegaron con el rey de la matemática aquí. Mire. No, es importante decir esos números para que se hagan una idea. No sabemos cómo va a ir el mundo el día de mañana, pero hasta ahora es lo que está ocurriendo. Miren, vamos a hacer el cálculo y no con el 85 que vemos aquí, con el 70 para ser conservadores. Entonces, tenemos $111.9. Esto lo vamos a multiplicar por 255 días, que equivaldría al 70% de la ocupación. En total, que no lo estamos multiplicando por el 85, lo estamos multiplicando por una ocupación por el 70. Nos arroja 28.534.5. Esto es un ingreso bruto, que significa que le tenemos que quitar los gastos, que más o menos es un 30%. Entonces, los gastos te entra lo que es la empresa que te gestiona, la administración, así es, y el mantenimiento del edificio. Agua y luz. Es un 30% global. Entonces nos dan $19.974. Ya es neto. Ya estamos hablando que es más de $1,000 mensuales. Claro. 1.500, ponle aproximadamente. 1.500. Ahora, esto lo vamos a dividir entre lo que nos va a costar la unidad, que son $195,000 por 100. Es un 10% de retorno a inversión con números conservadores, porque todavía me fui abajo de la ocupación real con el precio de partida. Y eso disfrutándolo tú de vez en cuando un ratito. Más por eso pusiste el 70. Sí. Para que la persona que lo tiene pueda venir a vacacionar unos días al año, ¿no es así? Qué bueno. Y pues, ¿cómo te dan estos números? Las ubicaciones y las amenidades, precisamente, ¿no? Esa es la forma que tú tienes para asegurarlo. Con gente experta en esto, y por eso estamos haciendo Soy en esta ubicación. Y recuerda que ya no tienes que gastar en lo que son los muebles, porque se te entrega amueblado y equipado. Muy bien. Pues para que veáis la comparativa, vemos que es otro tipo de estudio, con su rooftop también, para que veáis algo parecido, que no es que sea mejor ni peor. Y la ubicación, exactamente, este está detrás y este estaría delante, y ahí tenéis el Paseo del Carmen, el centro comercial. Justo estaríamos delante. Es correcto. Muy bien. Pues algo más que aportar, porque ya podemos terminar el vídeo, que los que están viéndolo, pues que no tengan duda de ponerse en contacto con nosotros. Yo le voy a pasar el teléfono de Joel para que le pase toda la información que necesite, ¿te parece? De acuerdísimo, aquí los atendemos con mucho gusto, y pues recuerden que el mejor momento para invertir fue ayer, pero el segundo mejor es hoy. Así que no lo pierdan, por favor. Yo estaba diciendo que locura va a decir Joel ahora con eso, porque es la primera vez que lo escucho, pero está bien, bien. Bueno, Marcelo, un gusto que estés ahí apoyando. Gracias, Paco. Venga. Tengamos en cuenta algo. Paco conoce todos los proyectos de la Riviera Maya y por algo viene con nosotros, y agradecemos mucho pues que estés aquí con nosotros el día de hoy, Paco. Y yo a vosotros, porque siempre recibo vuestro apoyo. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, estoy aquí delante de este desarrollo, que es también de la misma empresa. Se entregó hace unos meses. Vamos a enseñaros cómo trabajan los departamentos por dentro. Ya me había despedido de Joel y se ha puesto a llover. Esto sería un lobby, por ejemplo, ¿no? El lobby de este desarrollo. Y como veis, espectacular. Una persona de vigilancia va a pedir las llaves para enseñarnos el departamento de muestra, el nombre del desarrollo. Buenas tardes.
Luego también tenemos aquí lo que es el ascensor, todos están equipados con ascensor. En la entrada del aparcamiento, por si quieres bajar por aquí. Esto sería la sala de reuniones o coworking, como le quieres llamar. Aquí te puedes bajar con tu ascensor, te puedes bajar con tu ordenador y trabajar aquí, hacer una reunión, lo que tú gustes. Y ahora vamos a subir a la parte donde está el departamento muestra. Vamos a subir por el ascensor una vez que ya se ha identificado Joel. Aquí es en el primer piso. Ahí está en el primer piso, ¿no? Vamos para allá. El departamento de muestra, el 103 que tenemos en este edificio, lo vamos a conocer ahora porque este no lo hemos conocido todavía. Tal como entramos, como veis, le han puesto una barra separadora, tú la puedes poner que se entra y se sale, corredera, esta es fija. El baño, a mí me encanta cómo lo hacen, la verdad. Tienes aquí tu cancelería, mármol en el suelo, buena ducha. Cómodo me siento, luego la parte donde hacer tus necesidades y la parte donde te vas a arreglar las manos. Es un baño muy completo y ese es el calentador, lo que tenemos ahí dentro. El tema de las paredes, el tema cómo lo han trabajado, y como veis hay mármol, casi el 80% de la pared, más o menos, y en el suelo también es mármol. Luego pues aquí le podrías poner, porque es un espacio, digamos, que yo diría que está libre. Aquí le podrías poner tú si quieres alguna cosa más, algún mueble más. Esta es la barra desayunadora que han entregado aquí, con 2 sillas. Y la cocina totalmente equipada, como veis. No le falta de nada para pasarte tus vacaciones o para vivir como tú desees. Hay espacio suficiente si tú quieres. Yo, mira, no sé por qué, pero bueno. Hay espacio suficiente para ponerte una mesa y 4 sillas. Y quizá la barra desayunadora yo la desplazaría un poco más a la izquierda. Y aquí dejaría más espacio para la mesa y las sillas, ¿no? Eso ya a gusto de cada cual. A ti te lo van a entregar sin la decoración, te lo van a entregar tal como lo estáis viendo, con un sofá cama, esa barra desayunadora con sus 2 sillas, te lo van a entregar el baño completo como lo habéis visto, la cocina completa como lo estáis viendo, aire acondicionado como lo están viendo, la televisión no va incluida, pero los otros muebles como el closet y este de aquí sí que va incluido. Cama king size va incluida, así como lo veis, pero sin las sábanas, sin las mantas, sin la colcha, mejor dicho. El cuadrito ese no va incluido, las lámparas creo que tampoco, las luces sí, estas luces que tenemos arriba sí. Y aquí en la parte de las cortinas tenemos una cortina que es para quitar la luz en caso de dormir, que baja y sube, es electrónico. Y tú si luego lo quieres le puedes poner una cortina decorativa. Y luego ya aquí fuera tienes una terraza que no va incluida esta mesa y estas 2 sillas, es un ejemplo que te pone. Y bueno, aquí detrás están construyendo Cocobis 3, ¿no? Pero donde vamos a estar allí tendremos algunos con vistas al mar y otros con vistas al interior. Y como veis, es espacioso, es grande. Este tiene unos 45 metros cuadrados aproximadamente, el que estamos entregando ayer de 40, muy parecido de tamaño, ¿que sí, Joel? Así es, precisamente lo usamos como showroom para que más o menos veas el tamaño real que va a haber en este nuevo proyecto. Sí, a lo mejor tendrías un espacio un poquito inferior, pero fijaros aquí la gran distancia que hay entre lo que es la cama y el sofá. Aquí, aunque perdiera un poco de espacio, también tendrías muy parecido el tamaño. Sí te daría para poder poner una mesa si tú quieres con 4 sillas, como dije antes, y tienes todo este espacio de aquí muy amplio para lo que tú desees. Más que nada lo que queríamos enseñarles con esta visita a este departamento muestra es la calidad como entregáis el departamento, ¿no? Así es, y también de la misma manera aquí les podemos más o menos dar una idea de cómo podemos hacer lo que es el de una habitación, ¿no? Como les decíamos en la sala, tenemos la oportunidad de hacerlo de concreto o también de puertas deslizantes como de este tipo, ¿no? Las podemos hacer que se empalmen. Entonces, en realidad van a tener buena entrada de luz para los que no quieren algo totalmente cerrado. ¿Qué te parece si le vamos a enseñar el showroom para enseñarles lo que es el roof y vean las amenidades que entregáis también? Claro, porque ahí también estamos entregando lo que son ya ¿cómo se llama? Bar dentro de la alberca. Es súper padre porque es muy buscado por los huéspedes, ¿no? Es algo que ya tienes la bebida ahí dentro de la alberca muy a gusto. Y con la vista que va a tener,
va a ser muy bonito. Las vistas van a ser mucho mejores va a estar más cercano que estas de aquí, y estas de aquí son excelentes. Lo que sí que os quiero decir es que cada desarrollo es diferente en la parte del roof dependiendo de los metros cuadrados que tengamos de roof, pero sí vais a poder ver qué tipo de piscina más o menos os va a entregar, camastros, tenéis baño arriba, etcétera, ¿no? Eso sí que lo vais a poder ver. ¿Te parece? Así es, vamos. Venga, chaval, nos vamos para arriba. Pues subiendo al roof, que bueno. Aquí vamos a ver el ascensor, el gimnasio a la derecha. Aquí esta cristalera es el gimnasio. Y lo bueno es que tenemos una vista excelente desde el gimnasio al mar. Ahora lo vamos a ver. Este sería el gimnasio que te entregan. No es amplio, pero tiene todo funcional con tu aire acondicionado. Pero fijaros qué vistas. Vistas al mar excelentes. En este caso este roof es bastante grande también. Aquí la parte del área de spa, los camastros, sillas. Este roof es maravilloso. Tenemos una piscina también bastante grande. La que vamos a tener en Zoe tiene forma de L, porque es un edificio un poquito más estrecho. Y vamos a tener mejores vistas aún al mar, porque los edificios que tenemos delante son más bajos. Pero aquí tampoco se pueden quejar, porque son preciosos. Y lo que decía Joel aquí abajo, esta es la zona que se pueden sentar a tomar sus bebidas. Ahí, donde tú tienes tus taburetes y donde te puedes poner tus bebidas aquí. Yo recomiendo que no usen vasos de cristal ni bebidas de cristal en la piscina, porque pues imagínate que se rompiera algo, ¿no? Claro. Eso sería importante. Hay que cuidar, porque si no, imagínate para vaciar la alberca, un tema, ¿no? No hace mucho que se ha entregado, las plantas todavía no son muy grandes, pero fijaros que ya empiezan a crecer bien. Allí también tenemos más plantas, aquí también tenemos más plantas, entonces no sientes que todo sea aquí también. Entonces te sientes con un verde que apetece. Tenemos estos camastros en esta zona y tenemos esta área de sillas por si quieres venir con amigos, comer, te traes la comida aquí arriba o la pides. Y también ahí tienes para guardar ciertas cosas. La verdad que está espectacular. Aquí hicimos la fiesta de Marcelo. Así es, aquí tuvimos su fiesta de cumpleaños. Y precisamente ustedes, al ser propietarios, pueden hacer sus comidas, atender a sus invitados. Y pues con estas vistas, ¿no? Ustedes lo están viendo a través de una cámara, pero créanme, en persona es mucho más bonito siempre. Sí, las vistas que da la cámara son muy lejanas. No tiene nada que ver con la sensación que tienes al estar aquí arriba. Mira el chavalote, ya me voy a meter dentro del agua para que me sirva la bebida, chaval. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. Aquí arriba también tenemos ducha, también tenemos baño, que no lo he enseñado, pero vamos a ver si lo encontramos. Pero sí que las hay, ¿eh? Vamos a pasearnos por aquí. Tenemos un jacuzzi en este, cosa que en el otro no lo vamos a tener porque no hay espacio. Y aquí tenemos la zona de baño y ducha. Esta es la zona de ducha antes de meterte en la piscina, y aquí los baños de mujer y de hombre. Bueno, Joel, pues ya sí, ahora sí que nos despedimos. Yo me voy a ir a bañar al mar, que lo tengo bien cercano. Muchas gracias por atenderme. Con gusto, cuando quieran, aquí estamos para atenderlos. Y recuerden, véngansela a pasar con nosotros. Aquí Paco también les puede conseguir estancia para que vengan a conocernos en persona y agenden su cita con nosotros. Bueno, lo voy a decir en cámara, pero quizás me estoy sobrepasando. Pero si tú vas a venir a comprar y te llevas una compra de acá, tu billete de avión y de vuelta irá a salirte gratis, ¿no? Así es, estamos aplicando lo que se llama vuela y compra, ¿no? Ya cuando adquieres tu condo, nosotros te contamos como parte de tu pago lo que es tu vuelo, ¿no? Entonces, escríbele a Paco y agéndalo. Nosotros le empezamos a ayudar con tanto. Venga, pues nada, chavalote, nos vamos a la playa. Sí. Venga, hasta luego. Y ahora sí, ahora ya me voy a ir. Fijaros, las vistas las tenemos desde aquella parte de allá, todo esto. Lo que pasa es que ahora está nublado el tiempo y está lloviendo por esa zona. Pero si no estuviera nublado se ve el color del agua precioso. Y Cozumel lo tenemos ahí enfrente, justo ahí enfrente. Entonces en Zoe, que es el desarrollo que hemos grabado hoy, las vistas van a ser mucho más amplias que estas y por todos los lados, imagínate.
Bueno, pues sí, venga, vamos. Bueno, pues aquí estamos, camino de Playa Pelícanos de nuevo el día de hoy. Ya habéis visto que se ha puesto bien nublado. Hemos tenido la mañana que había nubes y sol, pero ahora que vamos a la playa justo se nubló. No vamos a ver el color del agua tan bonito, pero da igual, yo me voy a dar mi baño, que es lo que necesito. El agua está calentita, que también lo necesito así, ni caliente ni fría. Y voy a disfrutar también del vuelo de dron que el chavalote nos va a regalar en breve. Y aquí pues muy fácil de llegar a la playa, ya lo sabéis, esto es el Beach Club Mandarinos, al lado tenemos el Martina y aquí tenemos aparcamiento, justo aquí delante tengo uno. Y la entrada de la playa tengo aquí a la izquierda, así que no me puedo quejar. Pues qué bueno es aparcar a 2 pasos de entrar al mar. Martina, que está con su música, aquí tenéis información para lo que queráis preguntar, baños, mujer, hombre. Acceso a la playa cómodo, si vienes con silla de ruedas o algo así, también tienes la bajada y la subida fácil. Papelería, servicio de limpieza de playas, 6 duchas aquí, y si tienes también dificultad de movilidad, también puedes subir por ahí fácilmente. Y bueno, y el tema de buceo, espectacular. Y tenemos aquí los buzos que ya vienen con sus depósitos de oxígeno. Vamos a quitarnos las chanclas y vamos a seguir. Pues el agua se ve espectacular, ¿eh? Muy bien se ve el agua. Me di el baño ayer aquí, justamente aquí, y me lo voy a volver a dar el día de hoy. Mira qué cocodrilo están haciendo estos niños. Cocodrilo bonito, ¿no? Lo que sigue, que gigantón el cocodrilo. Qué bonito lo han hecho. Hasta le han puesto la nariz. Espectacular el cocodrilo. Qué bueno. Y nada, pues el bañito estoy eligiendo qué lugar me paro, pero es que yo veo el agua aquí tan cristalina que me están entrando ganas de quedarme en esta zona. Voy a hacer una foto antes de meterme al mar. Y seguimos, bastante gente ahí, ¿eh? Hoy es sábado, acordaros. Sábado, creo que estamos a 8 de noviembre, ya no sé si es 8, si es 9. Pero bueno, creo que es 9. Ahora que lo digo, creo que es 9. Ya no sé ni qué día estoy. Quiero enseñar el Mandarinos. Justo me he parado delante, ya está empezando a llover. Las gotas son un poco gorditas. Fijaros qué piscina tiene, más curiosa. Y esta parte de aquí arriba, voy a hacer una foto desde aquí hacia el mar. Voy a hacer una foto desde esta parte. Nunca la he hecho desde esta zona. Bueno, pues dejamos la piscina, que es espectacular. También es el lugar para ponerte tumbadito. Allí tenéis otro. Y vamos a bañarnos justo ahí delante. Está lloviendo, pero el día de hoy, como está el mar muy tranquilo, que no hay olas, es ideal para bañarse, pero también para hacer buceo y snorkel. Esta gente van a hacer snorkel, pero se van a quedar por aquí cerca. Yo me iría con las boyas, me iría a esa zona de ahí atrás y haría snorkel en el arrecife viendo unos peces espectaculares. Yo voy a disfrutar. Qué buena está el agua, de verdad. Podrá estar lo nublado que quiera, podrá llover lo que quiera, pero que el agua está buenísima. Voy a hacer una foto desde aquí dentro y seguimos bañando. En el trozo de playa del Pelícanos es ese trocito de ahí, y este de aquí, como detrás tenemos ese desarrollo que se llama Elements. Mucha gente conoce esta zona como Elements. Fijaros los pelícanos cómo vuelan, qué bonitos. Qué bonitos son volando. Es una maravilla verlos volar. Y ahora están saliendo y está entran barcas para hacer buceo, y también entran barcas aquí para hacer lo que es en pesca y también en snorkel. Y a veces entran las barcas con pesca y ahí están los pelícanos que quieren comer algo de lo que dejan, ¿no? Cuando las limpian el pescado. Pues, ¿qué me decís de este color del agua? Espectacular, ¿no? Fíjate otra vez los pelícanos. Tengo ganas de hacer alguna foto de ellos cuando están en vuelo. Es una maravilla verlos volar. En breve me voy a ir al Bovinos a comer. Ahí he quedado con Raúl Aguilera, con su esposa, Tania. También he quedado ir a buscar a Fernando, a Sebastián, y creo que también Alan se va a venir con nosotros, así que nos vamos a juntar ese grupito de gente. Vamos a ver si disfrutamos de una buena comida. También va a venir Adriana y el chavalote. Pero lo primero de todo es este baño fantástico que me voy a dar aquí. Le quiero mandar saluditos también a mi hermana, que está ahí en Barcelona, Isabel, que está en Mallorca, que esta mañana hemos hablado por ahí.
Y aquí estoy disfrutando del mar en esta época del año, que allí pues no se puede disfrutar, ¿no? Ya lo sabéis. Voy a hacer unas fotos. Y es que me gusta hacer varias fotos. Y luego elijo cuáles y las publico ahí en el grupo de Facebook de Paco en Riviera Maya. Pero qué maravilla, ¿eh? Ahora se van aquellos a hacer buceo. El día es espectacular, ¿eh? Para hacer buceo. Y aquí no cobran tan caro el buceo. Si queréis podéis llegar a negociaciones con ellos. Eso es lo que me han comentado. Estoy grabando para abajo. ¿Veis mi pie? Está súper cristalina el agua. Está muy cristalina. Y eso que no hace nada de sol, que estamos ahora mismo nublados. Si hiciera el sol se vería mejor. Me gustaría hacer buceo, sacarme el cursillo de buceo y hacer buceo. Es que es espectacular los arrecifes que nos rodea por acá, tanto en Cozumel, por aquí, Islas Mujeres, da igual dónde. Son muy bonitos, espectaculares, y el buceo, una vez que lo dominas, no importa que seas digamos, un experto, porque estas aguas son fáciles de moverse, y aparte los instructores suelen ser buenos. Simplemente tienes que tener las condiciones necesarias para hacerlo, que no son tampoco tan exageradas. Pues una vez que lo realizas te quedas enamorado del mar de aquí, del mar Caribe que tenemos en esta zona. Yo cada vez que iba a Cozumel me quedaba con la boca abierta. Sin embargo no había descubierto todavía los arrecifes de aquí de Playa del Carmen, y aquí en Playa del Carmen también está espectacular. Bueno, pues qué mar más bonito, qué bonito está, a pesar de estar nublado, que más de uno diría, hoy está nublado, yo no voy a la playa. Dime a mí, si tú no vendrías a la playa ahora mismo en estas circunstancias, del mar tranquilo, del color del agua maravilloso, a pesar de estar nublado como está. Y aunque me caiga lluvia en un rato, tampoco me molesta mucho. Lo único que me podría molestar, y lo digo muchas veces en los vídeos para que sean conscientes de ello, es de que cayeran rayos. Ahí sí, ahí ya os invito a abandonar la playa rápidamente y ya, y solamente pues iros a pasear si queréis por la quinta, iros a comer a un restaurante, etcétera, ¿no? Hasta que pase, porque muchas veces esas tormentas eléctricas pues no duran casi nada, hay poquita cosa. El chavalote pues me imagino que estará disfrutando de su vuelo de dron. Tiene buena cámara. Muchos me preguntáis qué tipo de dron hemos comprado. Siempre compramos ese tipo de dron. ¿Por qué motivo? Pesa menos de 250 gramos. Si tú el día de mañana te piden un permiso especial para volar dron, estas cámaras todavía no te lo van a pedir. Te van a pedir que te registres, pero no te piden un carnet de volador de dron. Eso sí, aunque Alex no tiene problema, ¿no? Porque tiene una experiencia bastante grande. Otra es que graba muy bien esta versión, la más nueva diríamos, que es el Mini, porque es el Mini, el DJI 4 Pro. Ese, la verdad que le mejoraron mucho lo que es la cámara. También tiene un enfoque de acercar bastante bueno. Luego tiene los sensores para, pues si se mete en algún sitio, pues esos sensores ya son bastante amplios. Y algunas virtudes más que yo todavía no las sé, pero él sí las sabe. Entonces lo más importante para mí es que él vuele tranquilo y que nos pueda realizar vuelos de dron, que me dice que tiene mejor estabilidad una vez en vuelo, para que vosotros lo disfrutéis, y yo también por supuesto, y que veáis las cosas desde arriba como si estuvierais volando, digamos, en un paracaídas por aquí, en un parapente. Y podéis descubrir lugares de la Riviera Maya que, bueno, cuando vayamos saliendo, a ver si me voy mañana o el lunes, me voy a Cancún y os puedo también hacer disfrutar de esa zona que es muy bonita. Y no me quiero salir, no me quiero salir del agua. Estoy por parar un poquito la cámara para hacer un poco de ejercicio. Me gusta hacer ejercicio aquí dentro. Voy a parar un poquito. Ahí llegó el dron. Cuando veáis la imagen del dron veréis que estoy corriendo, porque me ha pillado que estaba corriendo un poco dentro del agua. Y os lo quiero poner antes para que os fijéis. Aquí lo tengo cercano. Qué bueno. Justo se me va para aquella parte. Va a seguir, me imagino, que el de la moto acuática. Pero esa moto acuática viene ya a destino. Ya no va a hacer virguerías como hacen algunos, que se ponen a dar vueltas, a pegar saltos. Esa ya va a destino, va a dejar la moto ahí. A mí me cambia el día de meterme en el mar, de verdad. Me cambia para bien.
yo ya no sé cómo convenceros de que dentro del agua la vida es mejor, sinceramente. Y más dentro de este agua, claro. Voy a hacer unos estiramientos. Bueno, ahora sí, ahora ya me voy a despedir del agua. Ya voy a salir un poquito. Ya lo sabéis, trabajo en bienes raíces. Voy a hacer la presentación del vídeo aquí ahora mismo, antes de salir. Y ya me voy a salir para irme a cambiar a casa e irnos al restaurante con Fernando y con los demás que he hablado anteriormente. Venga, voy a hacer la presentación. Y ahora que paré de grabar la presentación, siempre me pasa igual, ¿eh? El centro comercial que está al lado del Parque Fundadores se llama Paseo del Carmen, pero cuando lo necesito decir se me olvida el nombre, no sé por qué. Ese nombre no se me queda grabado para decirlo así, me tengo que acordar. Y bueno, pues ya vamos a salir. Está hablando de la ubicación, que lo tenemos allí, justo en este muelle, no en el siguiente, que salen los barcos hacia Cozumel. Y bueno, que tenéis el mar tan cercano como lo tenemos. Se está empezando a abrir un poco el cielo por allí, que bueno, por esa zona. Ya parecía que iba a llover y al final pues paró de llover. Bueno, estaba lloviendo, pero paró enseguida. Fijaros qué color del agua. Y lo valoro mucho porque al no estar soleado, pues es una transparencia total la que estamos viendo. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues nos vamos a pasear un poquito. Yo tengo las cosas aquí, las voy a agarrar y me voy a ir andando por la playa un poquito. Me voy a ir secando con el poco aire que hay porque está el aire muy parado. Ya ni paro la cámara, como si vosotros estuvierais agarrando vuestra ropa, vuestras chanclas. Y luego me seco al salir de la playa un poquito. Ya os digo que vivir aquí en Playa del Carmen, poquita ropa tienes que traer. Es una tontería traer más. Qué pena que se le rompió un poquito el hocico al cocodrilo. Pero está bien hecho y bien grande, ¿eh? El chaval ya no lo veo, yo creo que ya bajó el dron. A lo mejor me equivoco. Aquí están enterrando a este hombre. Esta arena es ideal para jugar, ¿eh? Muy manejable. Mira, el Chacho lo tenemos ahí. El Chacho está junto a nosotros aquí en la playa. Hemos coincidido en el mismo lugar. Le vamos a dar saludos porque ya estamos coincidiendo aquí. Chaval. Bueno, ahora está grabando. Ahí lo veis. Estoy grabando. ¿Qué onda? Te quería saludar, chaval, ¿cómo te va? Acabo de salir del agua. Sí, hemos coincidido, ¿no? Yo me estaba bañando un poco más para allá. ¿Qué te parece el día? Se ve genial, un poco más turbio por allá, como revuelto. Y a partir de aquí, donde estamos nosotros, genial. Escogimos la mejor zona, creo, Paco. La verdad que sí. Y aparte, para estar tan nublado, qué bonito se ve el agua, ¿eh? Sí, se ve genial y está muy a gusto, no hace frío, realmente. ¿Cómo estás viviendo estos días? Que no sé nada de ti. Bien, he estado descansando un poco. Qué bueno. Pocas veces hago esto. Bueno, descanso 2 días, ¿no? Pero que no he grabado. Bueno, entre comillas. Entre comillas, pues nada, un gusto Sí. saludarte, nos vemos. Saludos, Paco, cuídate. Igualmente, Cuídate. voy a seguir paseando. Sí. Hasta luego, saludos. Bueno, pues sí, buena onda el Chacho también. Lo seguís por ahí bastante del canal. Y yo quería pasear un poquito para enseñaros lo que decía el Chacho, a ver cómo está por aquí, por esta zona. Bueno, lo que pasa es que a veces se acumula una cantidad de... Estas plantas que salen de ahí atrás se despegan cuando hay hecho aire, cuando hay oleaje. Luego se vienen a la orilla y llega un momento que se acumulan, se deshacen y hace pequeñas nubes, pero debajo del agua, y se ve más oscuro. Y muchos piensan que está el agua sucia, fea, y no es eso, es esas plantas, y forman una especie de nubes dentro del agua. Bueno, pues esta sería la salida de la calle 40. Yo me voy a volver otra vez para la salida de Pelícanos. Quería pasear un poco con vosotros, voy a hacer una foto antes de salir y vamos a ver qué tal está. Ahí veo el dron, no sé si es del chaval, pero ahí veo el dron y me parecía que estaba haciendo una foto 360, pero no, como la ha levantado un poquito, no es una foto 360. Cuando hace una foto 360 está parado.
pero puede ser de cualquiera que esté por aquí, a lo mejor puede ser de alguien de aquí, pero no lo creo. Pues ya me voy a salir, me voy a secar y espero que este ratito lo hayan disfrutado. Justo delante tenemos al Chacho. Y ya me retiro, ya me retiro. Voy a hacer una foto de aquí, de aquí detrás, justo de esta parte. Identifica mucho lo que es esta zona, ¿no? Voy a enseñar cómo se ve desde aquí, cuando sales a la playa a través de estas puertas del Martina. Y tenéis aquí vuestro camastro y esta playa maravillosa el día de hoy. Así que vamos para afuera, a ver dónde vemos el chavalote y qué se cuenta. Es muy fácil acceso a la playa, ya lo veis. Desde aquí al mar hay 15-20 metros máximo. Y aquí arriba tenéis cámaras de vigilancia. Me imagino que se ha ido el coche porque le dejé las llaves del carro. Empieza a chispear. Qué bueno que hace días que no llueve, porque esta zona se queda muy llena de agua cuando llueve fuerte, como pasa ahí. Bueno, chaval, Dime. ¿cómo te ha ido ese vuelo de dron? Me ha ido bien, muy bien, estupendo, magnífico. Joder, qué alegría le metes al tema. Bueno, ¿Has estado por la zona? sí, Playa 38, Pelícanos, Mamitas y enfoqué un poco las playas de la 88, más o menos. Sí, en los próximos días quizás nos acerquemos a grabaros la playa de la 88, 72, por ahí nos pararemos algún día de estos. Pues os dejo el vuelo de dron del chavalote y ya veremos qué más ponemos. Venga. Bienvenidos a la Riviera Maya. Hoy les mostraremos la playa desde una perspectiva única gracias a nuestro experto piloto de drones, Alex. Pero nuestro vuelo no será solo por diversión, sino también para mostrarte la verdad sobre el sargazo. Alex nos llevará a través de los puntos más populares de la costa, capturando vistas panorámicas de las playas y los alrededores para que puedas ver con tus propios ojos si hay sargazo o no. Con su vuelo de dron, tendrás una perspectiva completa y detallada sobre la situación de las playas, permitiéndote planificar tus vacaciones de la mejor manera posible. Sabemos que la presencia del sargazo puede ser una preocupación para muchos, por lo que estamos aquí para proporcionar información precisa y actualizada. Así que no te pierdas esta oportunidad única de ver la costa desde una nueva perspectiva con nuestro vuelo virtual.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Desarrollo de la empresa que ya está casi vendido es Light, que ya va a empezar, bueno, ya se empezó su obra a poco. Es otra preventa bastante buena, está en la avenida 15, muy cerca de la 38, con la 42, ya lo veis. Esta es la avenida 15 y muy cerca también del mar, se puede ir al mar andando tranquilamente. Y ya que pasábamos ahí al lado, pues quería grabarla, ¿no? Y la 38 sería esta de aquí, esta siguiente que vamos a cruzar ahora. Y nos vamos ya directamente para casa. Tiene muy buenos desarrollos la empresa que hemos grabado el día de hoy, con buena experiencia en la zona. Y el día para nosotros, los que vivimos aquí, de verdad que se siente muy bueno en el clima y excelente para pasear en caso de que no llueva con intensidad. Bueno, hasta dentro un rato. Bueno, pues de aquí se nos va Adriana, se nos va al gimnasio, yo a pagar el aparcamiento, que si no, ya sabéis. Y vamos a dar una vuelta por la Quinta. Es 8 de noviembre, las 6 menos cuarto de la tarde. Excelente tarde está haciendo. Aquí tiraron este hotel abajo, van a construir un desarrollo. Buen lugar para este desarrollo y muy amplio este terreno. Va a ser espectacular el terreno. Estoy por enseñaros un poquito cómo es el terreno de este desarrollo. Fijaros lo grande que es. La han tirado hace 2 semanas. Fijaros cómo es de amplio ya. Grandísimo, ¿no? Lo que sigue. Tremendo desarrollo van a hacer aquí. Bueno, pues vamos a hacer el paseo por la Quinta. Voy a terminar de pagar el aparcamiento y seguimos grabando. Bueno, pues ya pude pagar el aparcamiento. A veces me deja atascado unos minutos, que los tengo por pasear, pero bueno. Tenía ganas de tomar el café esta tarde con Fernando, pero tenía cosas que hacer. Así que vamos a dar este paseo por aquí. Espero que hayáis visto el vídeo donde hacemos ese desarrollo en Playa Car, que también está impresionante. Me impresionó a mí el departamento de muestra por dentro, la calidad del material que estaban trabajando. También me gustó mucho la distribución. También el equipamiento que pusieron para entregártelo equipado, muy completo. Y sobre todo la ubicación, ese desarrollo que está en Playa Car, es el mejor residencial de aquí de Playa del Carmen. Muy hermoso, ya lo conocéis la mayoría que seguís el canal. Y bueno, pues ahora no queda otra que pasear por aquí por la Quinta y disfrutarlo también. También aquí tenemos mucha vida, aquí justo al lado de la Quinta tenemos buenos desarrollos. La foto de recuerdo que os podéis llevar. También compraron un departamento por aquí, tipo estudio, para disfrutarlo, vacacionar, hasta para vivir, porque aquí no necesitas gran cosa, en Playa del Carmen. Necesitas solamente tener ganas de disfrutar del mar, de tu piscina, de tus paseos, de la buena comida que hay por aquí y el espacio que tienes para vivir, pues con que tengas lo necesario, un buen baño, una buena cama. Las amenidades que ya te ofrecen son excelentes, así que, porque las amenidades son parte tuya también, que muchos no lo valoran, pero es parte de lo que pagas. En pocas palabras, pagas por estar cerca del mar, porque está ubicado cerca del mar, que eso es la plusvalía que tiene también.
y pagas también por las amenidades que te han puesto en el edificio, que suelen ser excelentes. Eso de tener gimnasio, piscina, es una maravilla. Poder tener tu aparcamiento, una persona que se está vigilando en el lobby, unos camastros para tomar el sol, unas mesas si quieres comer arriba mirando el mar. Bueno, pues hablando, hemos llegado a las Constituyentes. Voy a ir un poquito más para adelante y ya me voy a regresar para el gimnasio. Necesito hacer ejercicio también. Tengo un cuerpo que me castiga diciéndome cuídate, cuídate. Bueno, pues hay que hacerle caso. Fijaros qué tarde más buena está haciendo. Y pensar que hace un día y pico, a 200 kilómetros de aquí, estaba pasando un huracán. Eso es lo que tiene. Mira, este le ha puesto el helado turco. Este le hará la bromita de que te quito el helado, te lo pongo. Vamos a ir a Turquía, ya lo sabéis. Seguramente me tocará grabarlo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dar el paseo el día de hoy. Además fuéramos hacia el centro, hacia donde está el Parque Fundadores, más y más gente tendríamos. Se mantienen las figuras de Halloween o del Día de Muertos. Hasta aquí vamos a llegar. Gracias a los que estáis ahí, los que comentáis en los vídeos, a los que le dais un like y sobre todo también a todos los que se han suscrito, que siempre ayudan a que el canal crezca. En pocas palabras, gracias a todos los que estáis por ahí. Y esta es la heladería que os digo. Helados turcos, qué bueno. Qué bueno. Este mes me acerco a Turquía yo. Allí me harán la bromita de... ¿Tú la haces también esa broma? ¿Entiendes español? Espera, voy a parar. Bueno, la verdad que otro día venimos y le compro el helado. Nos vemos. Los tiene de fresa, de chocolate, de vainilla. Son helados de 2 bolas. 150 pesos. Le he estado comentando que voy a ir a su país. Todavía no habla muy bien español, pero bueno, nos hemos entendido. Y ahí lo venden a 150, pero bueno, se hace el espectáculo ese que van a hacer. Ojalá un día lo pueda grabar. Yo porque ahora no tengo ganas de helado, tengo la barriga llena. Ahí tenéis marquesitas también, que es algo típico de aquí de la zona. Pero sí, me hizo gracia que lo hayan puesto. Ya me dijo Fernando que hay mucho turco que está entrando en México. Por eso tenemos un vuelo directo también desde aquí a Turquía. Y vienen llenos, según me decía. Y la música que suena, voy a parar un poco. Parecerá increíble, pero me he encontrado varias veces que por 8 segundos que se escuche una música y la reconoce el algoritmo de YouTube, he tenido que parar el vídeo, volverlo a, bueno, a decirle que quite la música en esos segundos y volverlo a subir, porque si no, por 8 segundos el que ha visto la música se lleva, entre comillas, lo que puede ganar por hacer el vídeo. Bueno, pues ya estamos de camino del gimnasio. Si no tengo ningún desarrollo que haya grabado el día de hoy, me refiero mañana cuando grabe, os pongo aquí algún pequeño vídeo de promoción de bienes raíces, que es mi trabajo. Pues seguimos paseando ya muy cerca del gimnasio. No sé si luego voy a grabar algo, si veo a Fernando, a lo mejor sí. Ya veremos. Es que le voy a ver un poco tarde, la verdad. Ya será de noche. Ahí tenemos la marimba. Y aquí tenemos a los señores de Canadá, que bueno.
bonito. Canción muy conocida. Hasta luego. Estos señores, voy a parar. Este señor lo conozco, de Playa Mamitas. Esto me acompaña desde Vitoria, España. Y te vas a quedar una temporada por aquí, ¿no? Van a ser 4 meses. Aquí Qué siguiendo bueno. el canal, al final he dicho, no, a mí con 15 días, con 2 semanas a mí no me llega. Yo tengo que quedarme aquí más tiempo, tengo que vivir esto, tengo que saborearlo bien y tengo que disfrutar más la Si experiencia. ve el vídeo Miquel, saludito, tú eres también de ahí, de esa misma zona, vasco. Miquel, Eres hace gran tiempo que persona. no Si salgo de- lo ves, ahí que os saludéis. Claro. Gracias, nos vemos, Claro. Héctor. Gabón, Miquel, ya es de noche por ahí, Gabón. Venga, hasta luego, chao. Sí, te lo digo, Miquel, porque es excelente persona y tú también. Podéis coincidir y pasar buenos ratos por ahí. Bueno, yo me voy para el gym, me he entretenido un rato hablando con Héctor. Lo conocí, yo creo que en Playa Mamitas, ahora me parece recordar. Ahí nos saludamos y hablamos como ahora. Y bueno, pues ahora toca hacer el deporte, un poco de ejercicio. Ya he perdido un ratito, pero voy a acelerar un poco. Bueno, pues así, 5 minutitos. Adriana, esta es la primera de la izquierda, la de verde. Ahí está. Bueno, pues ahí están con el spinning y nos vamos ya. Normalmente despediría el vídeo el día de hoy, pero como tengo que ir a ver a Fernando luego, no tengo la seguridad de que no vaya a grabar nada más, así que ya veremos. Ya lo visteis, se hizo de noche rapidito. El chaval está en el gimnasio y Adriana me acompaña aquí, que hoy también ha sudado como cada día. Vamos en la 10, vamos al Chedraui Sele, pero aquí ya estamos de Navidad, aquí en este... Adriana se creyó que era una persona bailando, mírale cómo está. Me ha llamado la atención, me está mirando, Pues ya tenéis en la Navidad por aquí. Este es el Costelao, que también es de espadas, es un restaurante también tipo buffet, pero te traen la carne a la mesa y también tiene buen precio. Está aquí al ladito del Chedraui, también buen restaurante para comer algo. Tienen algún precio especial para los residentes también. Y bueno, pues vamos a comprar algo para casa antes de irme a ver a Fernando, porque si no luego se nos va a olvidar y llegamos un poquito pronto todavía. Aquí en los carteles estos, en la que me interese algo, que me interese, pues no sé, no veo nada. Bueno, pues ya nos vamos a ir. Voy a agarrar un poco de carne, que se me olvidó la que quería. Agarré los huevos y ya. Hoy no podemos grabar porque me he traído una cámara que de noche no se puede grabar mucho aquí. Estoy con Alan también acompañado, que bueno, en tu departamento. Gracias por venir. Nos Y vemos me van a mañana. despedir el vídeo del día de hoy. Claro, que tienes que ir a Playa Mamitas, digo a Playa de la 38, sin que supieras si te lo iban a mandar para que te enteraras que estuviera aquí, pero ya sabes que estoy aquí. Tú lo sabías. Bueno, hasta mañana, Fernando. bye. Hasta luego. Suscríbanse. Bueno, este lugar, estamos en la residencia donde tiene su departamento, lo grabaré. Y si queréis rentar aquí en la residencia, está en la mejor avenida de Playa del Carmen, la 38. Nos vemos, hasta mañana. No vais a ver mucho porque estoy con la GoPro, pero os quería grabar un poquito la quinta, bueno, la avenida 38, ahí está la Cueva del Chango, que es preciosa, el Piola y las luces románticas que tenemos bajando, todo lleno de árboles. Y aquí al ladito en la quinta avenida, pero bueno, ya vendré con otra cámara que sea mejor. Hasta mañana. Pues aquí estamos cruzando la quinta en este momento. Y ahora sí, ahora ya, hasta mañana.